Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Hola familia, ¿cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo desde Puebla, México, gozosos de que estén con nosotros para oír la palabra de Dios. Bien, hemos estado adquiriendo poco a poco contexto histórico que no se halla en la Escritura. Así que, antes de empezar el capítulo de hoy, déjame recordarte que en una sinagoga estaban judíos, prosélitos y gentiles temerosos de Dios. Pero había también gentiles que no eran temerosos de Dios, los que no se acercaban a una sinagoga. A estos se les ha llamado gentiles paganos. Al iniciar el capítulo 14, nos daremos cuenta de que se mencionarán tres grupos: judíos, griegos y gentiles. Hemos dicho antes que la palabra griegos podría referirse a judíos nacidos fuera de Judea. Pero en este caso no es así, pues los judíos de la ciudad de Iconio son griegos, es decir, nacidos fuera de Judea y de lengua griega. Los griegos son gentiles y como están oyendo la escritura en la sinagoga, son temerosos de Dios. Y los demás son gentiles paganos, que adoraban a otros dioses. Leamos los últimos versículos de Hechos 13 como parte de la introducción. Hechos 13, 49 al 52 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo
y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé han salido de Antioquía, donde habían hablado la palabra de Dios, y muchos gentiles habían creído, pero los judíos, por celos, habían instigado a mujeres distinguidas y a las autoridades, con el fin de promover una persecución contra Pablo y Bernabé, para expulsarlos del territorio. Y estos decidieron salir de ahí, dejando el claro mensaje de que habían sido llamados a hacer luz a los gentiles, para llevar la salvación de Dios a muchos. Así, Pablo y Bernabé sacudieron sus pies del polvo en contra de ellos y partieron rumbo a Iconio. Pero la palabra había sido difundida por toda la región de Antioquía y muchos gentiles habían creído, los cuales estaban llenos de gozo y del espíritu de santidad. Abre tu Biblia en el capítulo 14 de Hechos y continuemos con la historia y leamos lo que había de pasar en Iconio. Hechos 14, 1 y 2 dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Como acostumbraban a hacerlo, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga, donde había judíos y griegos. Esos últimos eran gentiles temerosos de Dios, y hablaron de una manera tal que golpearon el corazón de muchos, no de todos, de muchos judíos y griegos, los cuales creyeron. Pero hubo judíos que no creyeron, los cuales alborotaron y malearon los ánimos de los gentiles contra los hermanos, los que habían creído. Es decir, trastornaron los pensamientos de los otros gentiles, hicieron daño a sus mentes para ir en contra de los que habían creído. Dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hay mucha gente que tiene perturbado su pensamiento y que lo mantiene lejos de Dios, y hablan en contra de los que han creído. Están llenos de ideologías y filosofías que no quieren dejar. Eso es lo que buscan, pues les parece elocuentes esas cosas, más que la palabra de Dios. Y si algo escuchan que no esté de acuerdo con sus pensamientos y dogmas, promueven un rechazo y muchas veces ofensivo. ¿Qué necesitaban los que habían creído en Iconio para mantenerse en la fe que habían abrazado? ¿Y qué necesitamos nosotros, los que hemos creído en estos nuestros días? Leamos un poco más. Hechos 14:3 dice: Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Los gentiles, temerosos de Dios que habían creído, tenían que aprender a asegurarse en aquel a quien habían creído. Por tanto, Pablo y Bernabé se quedan en Iconio mucho tiempo para hablar con denuedo y confiados en el Señor. Y el Señor mismo daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo? Concediendo a Pablo y Bernabé que hicieran señales y prodigios en su nombre. Es decir, enseñaban de una manera grandiosa la palabra de Dios y hacían maravillas. Esto no pasó en Salamina. En Pafos solo sucedió lo de Elimas, el falso maestro que quedó sin ver por algún tiempo. Las señales y prodigios son manifestaciones del testimonio que da el Señor a la palabra de su gracia. Y vemos que muchas veces eso sucede en un ambiente hostil, idólatra e incrédula, el cual puede dañar a muchos creyentes que necesitan asegurarse en lo que han creído. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento de los gentiles que habían creído necesitaba perseverar en Dios, asegurarse en aquel que los guardaría en completa paz. Necesitaban saber cómo acudir a aquel que es el único que sabe dar refugio, de una manera única. Creyeron, pero tenían que aprender a confiar, asegurarse. Tenían que aprender a decir lo que está escrito en Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Hashem, quien ha sido salvación para mí.
no solo es creer que Yeshua es el Señor, que por medio de Él hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Hay que asegurarse, aprender a confiar para no temer, aprender a acudir a Él para tener el refugio que solo Él sabe dar. ¿Crees en Él y te aseguras? El Salmo 25, 2 y 3 dice: Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Este es un salmo mesiánico, pero también es práctico para cada uno de nosotros. El creyente debe aprender a decir: Dios mío, en ti confío, en ti me aseguro. Ahora, ¿qué es lo que molestaba a los judíos y a los gentiles de Iconio? Que no creían y que querían dañar a los nuevos creyentes en Iconio, a Pablo y a Bernabé. ¿Y cómo fueron maleados los ánimos de los gentiles? Sabemos lo que predicaban Pablo y Bernabé: a Yeshua. Para los judíos, un gentil solo podía ser pueblo de Dios si se hacía judío por medio de un ritual y abrazara el judaísmo, viéndose obligado a cumplir toda la ley judía. Se le llama halajá. Por otro lado, los gentiles paganos tenían dioses y la idea de que solo hay un Dios perturbaba su creencia. Además, se anunciaba que Yeshua es el Rey de Reyes y para ellos no había más rey que el César. Entonces, para muchos judíos y gentiles a quienes les habían sido perturbados los pensamientos, Yeshua representaba una amenaza al control y la paz del sistema religioso, civil y político. Este mundo se siente amenazado por alguien a quien no ve ni escucha, pero los que creen se saben protegidos porque creen y se aseguran. Sigamos leyendo. Hechos 14, 4 al 7 dice: Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Al paso de los días en Iconio, con las señales y prodigios que hacían Pablo y Bernabé, la ciudad se hallaba dividida. No la sinagoga, la ciudad. Parece ser que ellos ahora enseñaban en lugares abiertos y públicos. Unos estaban con la enseñanza judaica y otros con la enseñanza de los apóstoles. Ante esta situación, que vino a alterar la paz de Iconio, hizo que los judíos que no creían y los gentiles con su ánimo corrompido, junto con las autoridades de la ciudad, se lanzaran sobre Pablo y Bernabé para hacerles frente y apedrearlos. En Antioquía solo querían expulsarlos de sus límites, y ahora en Iconio querían dañarlos físicamente. La tribulación y persecución se estaba agudizando, pero Pablo y Bernabé, al descubrir esas intenciones, huyeron a las ciudades de Listra y Derbe y a toda la región que rodeaba Licaonia. A veces confiar en Dios es huir, escapar. Joel 2, 30 al 32 dice: Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Hashem. Y todo aquel que invocar el nombre de Hashem será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Hashem, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Aunque este pasaje es profético, también tiene su contexto histórico. Habla de una situación de mucho peligro, donde todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta palabra salvo es malat, la cual indica estar en una posición de huida, de escape, para estar a salvo de alguna situación peligrosa. Yeshua dijo a sus discípulos en Mateo 10, 22 y 23: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Si no escuchan en una ciudad, los discípulos deben continuar a la siguiente ciudad, porque hay pueblo de Dios en muchos lugares. Recordemos que el Israel de Dios está disperso y de los 4 puntos de la tierra será llamado.
¿Y cómo se reunirá si no escucha el llamado de su pastor? Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El medio que Dios usa para atraer a sus hijos es enviando a aquellos que llevan el mensaje. Así que huir no es dejar de hablar o dejar de anunciar, es más bien seguir predicando, seguir llevando el evangelio. En el lugar donde estés hay pueblo de Dios. Llévale las buenas nuevas. Y si no te escuchan, si los adversarios se lanzan y te afrentan, huye. Huir es una de las acciones más sabias de un hombre de Dios. Ciertamente el creyente debe estar dispuesto a dar la vida por amor a Yeshua, pero eso no significa que tiene que buscar la situación para dar la vida. Simplemente la tiene presta a causa de la justicia. Pero podemos estar en posición de huida al invocar el nombre del Señor. Pablo y Bernabé sabían estar en posición de huida y sabían cuándo hacerlo. Huyeron entonces a Listra y Derbe. Leamos lo que sucedió en estos lugares. Hechos 14:8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Notemos algo aquí. Al llegar a Listra, no entraron a alguna sinagoga, ni notaremos una presencia fuerte de judíos. Y un hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, incapacitado para caminar, cojo de nacimiento. Este hombre estaba atento, oyendo las palabras de Pablo, el cual vio que tenía fe para ser sanado y entonces dijo, levántate, afirma tus pies, y el hombre se levantó y caminó. Pedro había hecho lo mismo con un hombre cojo de nacimiento, cuando iba con Juan al templo, a la hora de la oración, y este hombre les rogaba que le dieran algo. Recordemos lo que pasó luego. Hechos 3:4-8 dice, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el cojo de Iconio con el de Jerusalén? Bueno, puede haber varias, pero una notoria es que uno era judío, sanado por Pedro y que entró al templo con Pedro y Juan. Y el otro era gentil, sanado por Pablo, quien estaba oyendo y tenía fe. Y va tomando forma el ministerio de Pablo, a diferencia del ministerio de Pedro. Pablo fue descubriendo su ministerio principal al estar predicando la palabra a todos, judíos y gentiles. Al estar sirviendo a Dios, poco a poco lo descubriría hasta confirmarlo plenamente, como más adelante lo declara en Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Has confirmado tu ministerio? ¿Has descubierto tu ministerio al servir a Dios? Servir a Dios, estar sujetos a su voluntad, te ayudará a descubrir tu ministerio y confirmarlo. Hay muchos ministerios y estos van ligados a los dones y talentos que Dios te ha dado. Y cada uno tiene su propia función. Romanos 12:4-8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Sirve a Dios hasta que confirmes aquello a lo que Dios te ha llamado. Sirve con amor y fidelidad.
con constancia y excelencia. En lo que te comprometas, cumple. Y poco a poco el Señor te irá indicando en dónde quiere que le sirvas. Así como Pablo, que estaba en este proceso de descubrimiento. Entonces, vamos notando cómo la puerta de la fe para los gentiles se abre ante los ojos de los judíos. Y Dios ha concedido a Pablo y Bernabé hacer señales y prodigios desde Iconio y ahora en Listra. Pero algo inesperado pasaría después de haber sanado al cojo de nacimiento. Leamos. Hechos 14, 11 y 12 dice: Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. La gente de Listra, al ver el milagro hecho, gritó en lengua licaónica: Dioses parecidos a los hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaron Júpiter, esto es Zeus, y a Pablo llamaron Mercurio, esto es Hermes, pues Pablo era quien hablaba. Hermes en la mitología griega era el mensajero entre los dioses y los hombres, era quien intercedía entre ellos. De ahí la palabra hermenéutica, que es una ciencia o arte para interpretar textos literarios, en especial la Biblia. Podríamos hablar mucho de Listra, pero la voz que levantaron ellos gritando dioses han descendido y mencionar nombres de esos dioses nos habla de una ciudad entregada a la idolatría. Ahora, sabemos que Pablo hablaba otros idiomas, pero es probable que no conociera la lengua licaónica. Tal vez no entendieron lo que estaba pasando al principio, pero lo entenderían pronto. Leamos. Hechos 14, 13 dice: Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y aquí viene más claro el asunto. El sacerdote de Júpiter, que es Zeus, presentó toros y guirnaldas delante de las puertas del templo de Júpiter para ofrecer sacrificios, junto con la multitud. Para Pablo y Bernabé, que idólatras diríamos, ¿cierto? Pero ¿sabes una cosa? Hoy hay muchos que ofrecen sacrificios de alabanza a maestros de la escritura, a cantantes, a líderes. A ellos exaltan. Y lo hemos dicho antes, y puede haber una buena intención, pero si no hay exaltación, reconocimiento, confesión y gratitud a Dios, entonces el sacrificio de alabanza es a hombres. Pero lo que es peor es que hay muchos de esos hombres que reciben el sacrificio de alabanza y no hacen nada. Retienen lo que no es suyo, conservan lo que no les pertenece, la gloria que es exclusiva a Dios. Cierto que necesitan estímulo y ánimo para seguir con la obra a la que fueron llamados, pero también necesitan saber cómo diferenciar las palabras de estímulo de las palabras de gloria, el sacrificio de alabanza que es solo de Dios. Leamos lo que hicieron Pablo y Bernabé. Hechos 14, 14 y 15 dice: Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando Pablo y Bernabé oyeron, cuando entendieron que harían sacrificios en honor a ellos, rasgaron sus ropas, una acción que mostraba su indignación, y se metieron entre la multitud que los aclamaba, una multitud de gentiles idólatras, que ignoraban que Dios es uno, y que no hay Dios en la tierra, sino solo el Dios de Israel. Y entonces gritaron diciendo: Varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres como ustedes, seres mortales. Somos hombres que les anunciamos que dejen estas cosas vanas y se conviertan al Dios vivo que hizo el universo y lo que en él hay. Un siervo de Dios debe mostrar indignación cuando ve que recibe la gloria y alabanza que no le pertenecen. Debe luego impedir esos sacrificios de alabanza y canalizarlos a quien debe recibirlos. Soy como tú. No me des gloria a mí. Dale gracias a Dios. Alábale a Él y confiesa su nombre. Pero hay más. Leamos. Hechos 14, 16 al 18 dice:
En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pablo también les dice que Dios permitió en tiempos pasados que todos los hombres, judíos y no judíos, anduvieran en sus propios caminos, en sus propias formas de pensar, en sus propias opiniones. Pero a pesar de eso, Dios les daba testimonio de su bondad, dándoles la lluvia a su tiempo y tiempos fructíferos, productivos, y eso les llenaba de sustento y gozo. Nota esto, Pablo y Bernabé, al ver a los gentiles en Listra y sabiendo que son ignorantes de la Torá, los profetas y el Evangelio, no citaron pasajes bíblicos. El lenguaje que estaban usando es sencillo, de tal manera que puedan entender, usando términos entendibles. Y difícilmente lograron impedir que les ofrecieran sacrificios, pues si les hubieran hablado en términos de la Torá, hubiera sido imposible impedir los sacrificios. Familia, dice el Salmo 9.1, te alabaré, oh Hashem, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. En hebreo dice, Ode Adonai bechol livi, asafra kol nifleuteja. La palabra Ode se traduce como alabaré, pero se queda corta la traducción. El verbo es yadá, que significa alabar, exaltar, confesar, dar gracias, de donde también viene la palabra todá. El texto dice, Ode, oh Señor, con todo mi corazón, y asapra, kol nibleuteja, anunciaré tus hechos portentosos, cada una de tus maravillas, de tus prodigios. ¿Qué es lo que Yeshua ha hecho contigo? Eso anuncia, porque también es parte del Evangelio, pero hazlo diciendo Ode. Y si enseñas o recibes enseñanza que edifica o te edifica, que restaura o te restaura, alaba a Dios, exalta a Dios, confiesa a Dios, dale gracias a Dios y no retengas lo que no te pertenece. En este tiempo en que vivimos, en medio de una generación que busca la fama y la admiración, donde muchos quieren ser influencers, tener muchos seguidores que les hagan sentirse admirados y que promueve tanto la idolatría al ser humano, guarda tu corazón, que no haya vanagloria, que no haya mala conciencia, que no haya jactancia ni arrogancia. Guarda tu corazón del reconocimiento indebido y del deseo enfermizo de prestigio. No seamos sabios a nuestros ojos. Sea Dios quien te dé gracia y buena opinión delante de los hombres. Pero tú y yo digamos, Ode Adonai, con todo mi corazón. Vamos a orar. Bendito eres, Señor, Creador del universo, que has mostrado tu bondad a todos los hombres desde tiempos pasados, dando la lluvia a su tiempo y dando el fruto de la tierra que nunca ha faltado, sustentándonos y alegrándonos cada día con estas cosas que necesitamos. Pero también bendito eres tú que nos has llamado a ser tu pueblo y perseverar en la gracia, haciendo lo que es bueno, anunciando a los hombres que no hay Dios fuera de ti. Y sabemos que hay hombres con el ánimo maleado por este mundo para ir en contra de tu pueblo. Te rogamos, pues, que nos des un corazón que persevera en tus mandamientos, que se asegura en ti, que confía en ti, porque solo tú sabes dar la seguridad que necesitamos, la salvación que necesitamos, la protección que necesitamos. Confirma en nosotros tu voluntad y ayúdanos a permanecer firmes en medio de una generación maligna. Así también, danos palabra sabia y sencilla para hablar de manera entendible a los que no saben nada de ti. Y guárdanos de toda idolatría para no retener para nosotros la gloria que te pertenece a ti. Queremos aprender a decir,
Ode Adonai. Te alabaremos, te confesaremos, te exaltaremos y te daremos gracias, anunciando tus hechos poderosos, de que nos has dado vida por medio de Yeshua, pagando el precio por nuestros pecados en su cuerpo y haciéndonos aptos, aceptables delante de ti, por tu gracia y por medio de la fe que nos has dado. Gracias por la palabra de hoy. A ti sea pues la gloria, la honra y la alabanza. Gracias te damos y rogamos por tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones, familia. Y por la vida, a ti sea la gloria. Por amarme como soy y rescatarme, a ti sea la gloria. Tu grandeza y majestad yo cantaré. En las calles de las ciudades yo gritaré. Sea la gloria, a ti sea la gloria. Nuestras voces hoy te cantan. A ti sea la gloria. Oh, oh, sea la gloria. A ti sea la gloria. Hoy tus hijos te alaban, a ti sea la gloria. Por un bello atardecer y por tu gracia, a ti sea la gloria. Por usarme con poder, con tu palabra, a ti sea la gloria. Tu grandeza y majestad yo cantaré. En las calles de las ciudades yo gritaré. Sea la gloria, a ti sea la gloria. Nuestras voces hoy te cantan, a ti sea la gloria. Oh, 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 sea la gloria, a ti sea la gloria. Hoy tus hijos te alaban, a ti sea la gloria. Sea la gloria, a ti sea la gloria. Nuestras voces hoy te cantan.